Buenos días, buenas tardes, ya estamos en el medio. Bueno, nos presentamos. Yo soy Pedro Baroni, gerente de operaciones en Gnosis, ¿sí? Estoy a cargo más que nada de la operación, de diferentes equipos comercial, analytics, producto en general. Y me acompaña Anto, de nuestro equipo de analytics, nuestra líder en Data Analytics. Anto. ¿Qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos y gracias por sumarse. Como dijo Pedro, soy líder del equipo de Analytics, principalmente del área de desarrollo de modelos de Gnosis. Bien, vamos ahí a esperar que nos preparen la presentación para arrancar. Bien. En el día de hoy nuestra intención es hablar de algo que todos los que son players del negocio del crédito están viviendo. Es algo que cada vez se empieza a hablar más y con mucho sentido, que es este crecimiento enorme que hay en la mora en los últimos meses. Y ahora vamos a ver qué detalles más. Y entendemos que este es un muy buen lugar para hablarlo, porque más allá de que se hable de los exchanges, de las billeteras y demás temas de súper interés, el crédito está viviendo un momento muy particular y todos los que estamos en los equipos de riesgo, de cobranzas y demás, estamos bastante preocupados por el contexto y desde Gnosis vinimos a contar un poco de diagnóstico y también contar un poco de las soluciones que creemos que tenemos para ofrecer. Bueno, nosotros como somos ansiosos ya nos presentamos, así que esta diapositiva no es para ahora. Bien, un poco el temario que vamos a tener hoy es ese, es dar un poquito de contexto, contar también un poco nuestra mirada, la mirada de Gnosis respecto a lo que está ocurriendo. Después la idea es desarmar un poquito este problema, no quedarnos únicamente con el indicador, los indicadores en rojo y nada más, sino ver qué hay ahí adentro. Y después de eso empezar a ver un poco de las alternativas que vemos, que entendemos que hay sobre la mesa para combatir este incremento de la mora que estamos viviendo todos los que estamos en este negocio. Bien, voy a dar un poquito de contexto antes de comenzar con esto. En 2024 lo que se empezó a ver, y lo decimos empezó a ver desde, ya sea desde Gnosis, pero en los mismos medios, en los diferentes canales, con los clientes que charlamos, es, bueno, se reactivó el crédito, ¿sí? Es como que ahora con las reglas más claras, con cierta estabilidad, se puede volver a dar crédito en Argentina. Y eso no es únicamente una sensación, sino que se empezó a ver en los diferentes medios o en las diferentes cámaras de este boom que vuelven a aparecer los créditos hipotecarios, vuelven a aparecer los prendarios, se reactivan fuertemente los créditos al público masivo, ¿sí? No me quiero adelantar, pero también se va a ver en las estadísticas, no es puramente la noticia. Pero eso es más que nada lo que nos vimos en 2024. Ya en 2025, siguiendo un poco esa tendencia, empezaron a aparecer otros puntos que nos empiezan a preocupar un poco. Esta actividad, no vamos a decir en caída, pero que todavía no termina de reactivarse, ¿sí? Este contexto capaz que de volatilidad de tasas que hubo en el medio, y cada vez empezaba a aflorar un poquito más que el indicador de mora está cada vez un poquito más arriba. Y cada vez un poquito más arriba empezó a convertirse en noticia. Che, la mora todos los meses sube un poquito más. Y acá cada vez que pasando algunos titulares que vimos en diarios o en la televisión, ya empezamos a hablar de récords históricos de la tasa de mora, ¿sí? Nosotros hoy vamos a hablar un poco de mora, default. Generalmente cuando nos referimos a mora estamos hablando del dinero que se debe pero que está en una situación de atraso, ¿sí? Que está incumplido en los plazos de pago. Y cuando hablamos de tasa de default generalmente hablamos no del dinero sino en la cantidad de personas, el porcentaje de personas que están incumpliendo, ¿no? Esa pequeña diferenciación. Pero bueno, más allá de las sensaciones o lo que los medios nos han llegado a decir o esa charla que uno tiene con compañeros o con gente del mismo rubro,
es válido preguntarse, bueno, ¿qué se ve desde el lado de Gnosis? Desde este lugar, digamos, centralizado que tiene un buró de crédito. Anto. Sí, ahí desde nuestro lado y quizás utilizando nuestro valor por ahí más importante, que son los datos y sí, las estadísticas, como bien mencionó Pedro anteriormente, nos surge un interrogante, porque ya sabemos que la mora está creciendo, pero nos surge la duda de si este contexto está afectando a todas las entidades que forman parte del sistema financiero de la misma manera, ¿sí? Porque no necesariamente son todas iguales. Entonces, lo que hicimos por ahí para mostrarles un poco fue ir agrupando según tipos de entidades. Nos preguntamos, por ejemplo, la banca pública, qué era lo que está pasando o cómo les estaría afectando la mora a este tipo de entidades, y tomando un conjunto de bancos públicos de los más importantes, lo que vemos es que la evolución de la mora a lo largo del último año, sí, que es donde más pronunciado se está viendo este crecimiento de la tasa de atrasos, parecería que no está impactando demasiado, ¿sí? Quizás más adelante vamos a ver por qué puede ser que no esté impactando demasiado, pero a priori lo que nos da la idea, evaluando mes a mes la tasa de atrasos que van teniendo las entidades, es que parecería que siguen una tendencia bastante plana. Ahora bien, si nos vamos al lado de los bancos privados, ¿sí? De los grandes bancos privados, lo que vemos es que ahí sí, efectivamente, y sobre todo apenas empieza a comenzar el año corriente, el 2025, la mora, la tasa de atrasos, empieza a tener una pendiente positiva, es decir, que va aumentando y tiene una tendencia bastante marcada, sobre todo en los últimos periodos. Y por último, que quizás es la parte que aquí están los más interesados, vemos qué pasa con estos grandes players, ¿sí? Que no son bancos, pero que sí son entidades que están expuestas a la mora, a estos atrasos, y ahí lo que vemos es que incluso antes de que comience este año, ya la mora empieza a subir, y ni hablar de que la tendencia que se observa es mucho más marcada y más pronunciada que la de los bancos privados. Después tomamos algunos ejemplos para que tengan idea, para mostrarles sobre qué es lo que está sucediendo con la cartera de estos bancos, ¿sí? En el gráfico que están viendo en pantalla es el ejemplo de un banco privado, ¿sí? Donde vemos en las líneas, en las barras de abajo, las altas, es decir, los nuevos clientes que vienen teniendo ya desde más de un año, la evolución de estas altas, y arriba, en cada periodo, cómo fueron evolucionando en cuanto a la mora en diferentes ventanas, ya sea de 3, 6 y 12 meses, cómo fue evolucionando todas esas nuevas altas. Y ahí lo que podemos ver es que efectivamente, desde incluso 2023 finalizando, las nuevas cosechas son las que están dando por ahí, las que están marcando una clara tendencia en la mora. Son los nuevos los que van marcando esa tendencia creciente, en algunos meses más, en algunos meses menos, pero si uno trata de visualizarlo a nivel general, se ve que a lo último viene creciendo bastante. Ahí capaz, Santo, una pregunta capaz que para en general, este es un gráfico que generalmente es una manera de analizar lo que es un análisis de tipo vintage, es decir, todo como mencionó Anto, todas las barras que ven abajo son las diferentes cosechas de nuevos clientes, de nuevos créditos que han otorgado, y las tres líneas que ven arriba son a diferentes cortes de tiempo, cuál es la tasa de default de cómo performó cada una de esas cosechas, ¿sí? Que como bien dice Anto, fíjense que las nuevas cosechas están siendo muy marcadamente peores que las anteriores. Sí. Ahora bien, si nos vamos a un ejemplo de un banco público, ¿sí? Que era lo que mencionábamos antes, donde agrupados parecía que no estaba afectando, en este caso, de este banco en particular, sí se observa lo mismo, que las nuevas cosechas, las últimas nuevas altas, son las que están marcando una mora mucho más elevada respecto a las anteriores. Si bien fluctúa bastante, o sea, la cartera va variando bastante, el volumen de las altas va variando, se va observando
que empieza a notarse esa tendencia en los últimos meses respecto de las cosechas o de las altas anteriores. Y otro dato no menor a remarcar en este tipo de entidades es el volumen de las altas, ¿sí? Cuando en una banca privada estábamos rondando casi las 10.000 altas mensuales, en este caso hasta 3.000 son las altas mensuales. Entonces posiblemente se deba a que no se están arriesgando tanto a dar tantas altas, a incluir nuevos clientes, justamente por esto que viene pasando. Y por último, si tenemos en cuenta a uno de los grandes players que no son bancos, ¿sí? de este mundo digital, ahí lo mismo. Si bien observamos que la mora siempre suele ser o supo ser un poco más alta que el resto de las entidades, las altas van fluctuando bastante. Sí se observa en este caso que hay un incremento en las altas y que en un momento determinado estas nuevas altas empezaron a aumentar su mora, es decir, empezaron a defaultear con más anterioridad que las cosechas anteriores y se siguen manteniendo en ese estado de alta constante, de mora constante, perdón. Igualmente, ¿a qué nos lleva esto y qué es lo que queríamos mostrar con esto? Que si bien hay todo un contexto macro que nos indica que la mora está en alza, que hay algo que está sucediendo que hace que los individuos defaulteen en mayor medida lo que venían, también existen posibilidades de mitigar esta mora porque no le está afectando a todos por igual. Eso quiere decir que posiblemente las acciones que llevaron a cabo estas entidades no fueron las mismas y por eso les está afectando a cada uno de una manera distinta. Lo que podemos notar es, como bien dice Anto, que dependiendo la entidad, ergo diferente segmento probablemente, acá comparamos, no es lo mismo el segmento que viene atendiendo los grandes bancos privados, que los grandes bancos públicos, que los players no bancos, ¿sí? Nosotros entendemos que si hay variaciones entre esos tres grupos, es que también hay variaciones en el segmento o hay variaciones en la política, hay variaciones en el apetito de riesgo. Estas variaciones nos dan lugar a que podamos tomar acciones. Porque si a todos le está pasando lo mismo y no hay nada que hacer, bueno, es la macro que nos está empujando a todos. Pero si hay entidades que están teniendo resultados diferentes, seguramente va a haber posibles acciones a tomar. Bueno, si vamos en esa línea, nosotros queremos desarmar un poco el problema. Las entidades tienen resultados diferentes, primer motivo, atienden segmentos diferentes. Vayamos a desarmar el problema por segmentos. No soy muy bueno con el control. Misma idea de lo que hemos analizado, es decir, la evolución de la tasa de default, en vez de aperturarlo cómo le está yendo por los diferentes grupos de entidades, lo hicimos por diferentes segmentos. ¿A qué se dedica la gente? Trabajamos todo con personas físicas y por un lado vemos en esta primera línea que están viendo en el gráfico cómo viene la evolución de la tasa de default en monotributistas. ¿Se ve un incremento? Sí. No se ve como los gráficos anteriores. Y si nos vamos a responsable inscripto, también se ve una pequeña tendencia, no tanto como le pega a los monotributistas, ¿sí? Un poquito menos. Si me veo a los empleados, estoy en una tendencia parecida. Si me veo a los jubilados, estoy en una tendencia parecida. Pero hay un grupo que tiene una tendencia muy distinta, que son los no inscriptos. Lo que nosotros llamamos no inscriptos son todo este segmento que no tiene una actividad registrada. Y este segmento, en años anteriores, era atendido, pero era atendido con muchísimo más cuidado. No estamos diciendo que ahora se haga mal, lo que estamos diciendo es, antes era un segmento donde prácticamente no se atendía. Si vos no venías con una actividad registrada, no recibías una oferta de crédito. Pero en los últimos años se ha crecido enormemente en la propuesta de crédito a este segmento que no necesariamente tiene ingresos registrados, ¿sí? Por tanto, al ampliar esa oferta, también estamos ampliando el apetito de riesgo y por tanto también estamos más abiertos a estos golpes, por decirlo de alguna forma. Ahora bien, se nota que hay una tendencia macro porque todos los grupos, todos los segmentos están yendo con pendiente positiva en lo que es la tasa de default, pero claramente en determinados segmentos tenemos una pendiente mucho más para arriba, mucho más pronunciada, ¿no? No me quiero adelantar, pero una buena pregunta para hacerse es
qué hay que hacer con este segmento, cuál es la manera de tratar este segmento, que es el que efectivamente está pateando todo para arriba, como para volver a contenerlo y volver a tener tasas de mora controladas. Otra segmentación que nos pareció interesante hacer es por rangos de ingresos. El que no necesariamente esté familiarizado con los rangos de ingresos de Gnosis, al menos A, B, C1 son los de ingresos más altos, D1, D2 son las personas de menores ingresos. Fíjense cómo en la medida que voy pasando, ¿sí? Arranqué con el A, B, C1, ¿sí? Todos tienen pendiente para arriba, pero en la medida que me voy acercando a los rangos de ingresos más bajos, la pendiente se hace cada vez más pronunciada, ¿sí? Que van en relación con lo anterior. Las personas con actividades no registradas, al mismo tiempo suelen ser las personas con menores ingresos, ¿sí? Entonces, actividad no registrada, menores ingresos, años atrás hubiese sido, no te doy crédito. En los últimos años, la propuesta ha sido mucho más agresiva y, por tanto, se ha abierto las puertas a un canal mucho más complicado de manejar, y si sumamos el contexto macro, que también está complicando la cuestión, yo creo que tenemos una buena explicación de por qué podemos tener estos indicadores. Y acá surge la cuestión. Bien, hay una necesidad de acción, ¿no? O sea, tenemos que hacer algo frente a todo esto, porque si no es dejarse llevar por la macro y esperar un milagro. Pero nosotros vimos que hay entidades que lo están resolviendo de manera distintas, o al menos tienen indicadores diferentes. Desarmamos el problema y vimos que a los diferentes segmentos les está yendo diferente también. Entonces, si hay segmentos que funcionan diferentes y hay entidades que funcionan diferentes, hay espacio, hay margen para tomar acciones. Y ese tomar acciones entendemos que por lo menos hay que fragmentarlo en 3 partes. La primera es prevenir en la originación. Todos los gráficos que mostró Anto, las nuevas cosechas vienen siendo mucho peor performando que las anteriores. Tenemos que hacer algo con eso, ¿sí? No es lo mismo el contexto anterior que el actual, necesitamos herramientas específicas para el contexto nuevo. Más allá de originar bien, tenemos que monitorear lo que ya tenemos. Todos los clientes a los que ya les prestamos, a los clientes que mantenemos, tenemos que estar alertas para que no se deteriore nuestra cartera, ¿sí? Y por último, todo lo que ya está en mora, todo lo que ya está atrasado, tenemos que cobrarlo. Tenemos que mitigar en la cobranza, tenemos que resolver el problema de la cobranza, porque si no esto se va a volver inmanejable también. Y yendo al primer punto, vamos a hablar un poquito de cómo desde Gnosis creemos que podemos ayudar a prevenir en la originación. Sí, como bien decía Pedro, la idea es, bueno, todas estas nuevas altas que voy a seguir teniendo, ¿qué puedo hacer para frenar un poco este impacto del crecimiento en lo que es la mora? Si estamos trabajando, por ejemplo, con un score crediticio para aceptar, rechazar clientes y demás, una de las ideas o una de las propuestas que surgen es, la primera, subir el punto de corte, ¿sí? ¿Eso qué me implica? Que voy a aceptar un segmento que a priori es un poco menos riesgoso. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con tomar esta política directamente y no analizar otros factores. ¿Por qué? Porque no me tengo que olvidar de que si subo el punto de corte, voy a estar rechazando también muchas más altas, ¿sí? Mi porcentaje de aprobación va a ser mucho más bajo. Con Gnosis venimos trabajando con fintech desde sus inicios y al día de hoy hay muchas que nos dicen que incluso el porcentaje de aprobación varía entre un 5 y un 10%. O sea, es un porcentaje relativamente bajo. Si a eso le agregamos que vamos a subir el punto de corte, este porcentaje va a ser mucho más bajo. Y ahí hay que tener cuidado de, bueno, qué porcentaje de aprobación o qué cartera de clientes debo sostener o debo mantener para que mi negocio sea efectivamente rentable, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Queremos bajar el riesgo, pero mantener la aprobación. Porque si no, vamos a estar solucionando una cosa, pero vamos a tener el problema por otro lado. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cuáles serían las alternativas que vimos nosotros desde nuestro lado para lograr responder a estas dos inquietudes? Por un lado, trabajar con mejores scores, ¿sí? Si estoy trabajando con un score específico o más genérico, puedo migrar a un score más específico, ¿sí? Si estoy trabajando con un score que apunta al sistema financiero,
de nuestro lado proponemos el score FinTech y por otro lado tener en cuenta variables no tradicionales. Toda esa información agregada que tienen los clientes que en general no se usa o que por ahí queda un poco relegada o que está tapada por lo que es el score, también la puedo incluir y la puedo tener en cuenta a la hora de disminuir este riesgo y no rechazar a todos los clientes que se acerquen. De nuestro lado, ya hace un tiempo, ya hace un poco más de un año, lanzamos el score FinTech, ¿sí? ¿Por qué creemos que es un score mejor? Justamente porque está abocado y está hecho directamente con el comportamiento en entidades FinTech, en entidades que operan a través de canales digitales. Este score, a diferencia por ahí del score de riesgo tradicional, que apunta a todo el sistema financiero completo, capta la posibilidad de que una solicitud en default con otras entidades pueda ser evaluada. ¿Sí? Un score tradicional, en general, si el individuo ya está en default o en una situación muy crítica, el score suele ser muy bajo y por eso suelen ser también muy altas las tasas de rechazo. Sin embargo, este tipo de perfil de cliente es el que se termina, en definitiva, muchas veces acercando a una fintech. Entonces, este score permite mayor granularidad y tiene una mejor manera de evaluar la performance a posteriori que por ahí un score tradicional no. Por otro lado, tiene un mejor poder predictivo en segmentos con mal historial de crédito y con bajos ingresos, como habíamos visto antes, que son por ahí los más afectados. La performance del score en este tipo de segmentos es mucho más precisa. Y por otro lado, permite incrementar la aprobación y mantener bajo el riesgo asumido, ¿sí? ¿Y esto por qué? En el próximo gráfico por ahí se va a ver un poco mejor. Lo que sucede con la cartera en general que se acerca a una fintech o que quiere tomar créditos a través de canales digitales es que la mayoría están englobados dentro de un score tradicional en los scores más bajos, casi siempre, porque o tienen algún problema en el historial crediticio o tienen ingresos bajos o no están registrados. Entonces, eso hace que la mayoría se agrupe ahí y que la entidad fintech que los quiera evaluar posteriormente lo único que ve es un score bajo en todos. Entonces, ¿qué es lo que hace el score FinTech? Al evaluar únicamente el comportamiento en entidades que operan a través de canales digitales, logra una mayor granularidad en valores de score, ¿sí? Y no solo en tanto a los valores de score, sino que también a la mora que se observa en entidades FinTech. Ya no evalúa la mora al sistema completo, sino que evalúa la mora en entidades FinTech y realmente hay una diferencia entre lo que pueda suceder en el sistema financiero respecto de lo que pueda suceder en el comportamiento con entidades FinTech. Y por eso consideramos que este score es mejor manteniendo estos dos puntos que nos interesaban. Sostener el porcentaje de aprobación y a su vez tener controlado el riesgo. Ahí un pequeño comentario, pero cuando nosotros decimos que entendemos que es mejor, la mejor manera de comprobar si un score es mejor que otro es haciendo un testeo, haciendo un backtest. Y esto, siempre que presentamos un score de Gnosis, lo que hacemos es invitarlos a tomar alguna prueba gratuita de un backtesting que no tiene ningún tipo de costo ni nada, ningún tipo de compromiso, lo pueden comprobar y si efectivamente ven que el poder predictivo de este modelo es mejor que los que vienen usando, pueden empezar a aplicarlo, ¿sí? Pero como para mencionar que está abierta esa puerta. Y la otra alternativa que habíamos mencionado justamente es el uso de variables no tradicionales. No regirnos únicamente por el valor que nos pueda llegar a dar un score, sea cual sea el score con el que estemos trabajando, sino también tener en cuenta un montón de otra información que está disponible y que es muy útil a la hora de predecir la mora. Por ejemplo, tenemos de nuestro lado, ¿no? El score de servicios, que lo que apunta es a detectar atrasos, por ejemplo, en facturas de servicios, principalmente de telefónicas. Tenemos variables de riesgo sectorial que nos indican, incluso en ventanas cortas de tiempo hacia atrás, cuáles fueron los sectores o los segmentos más perjudicados, o sea, con más tasa de mora respecto del resto. Las referencias comerciales, que son esas marcas de impagos sobre entidades que no necesariamente operan en Banco Central, ¿sí? Entonces, no las podemos ver en el Banco Central, pero sí en Gnosis tenemos un buró propio de este tipo de entidades que nos informa quiénes son sus clientes morosos y es
entre otras de las más predictivas que por ahí podemos llegar a encontrar. Eso es bueno mencionar, esto que veíamos en los gráficos anteriores, que el segmento no registrado o el segmento de bajos ingresos, que es el que peor le está yendo, ese segmento suele no tener necesariamente deudas con los bancos, con las entidades reguladas, pero capaz que tiene créditos con estas entidades no reguladas que no las van a ver en el informe del central, no lo van a ver en la grilla de 24 meses de deudas que hay en el informe de crédito. Las van a tener que ir a buscar en estas referencias comerciales, son esas deudas morosas que no van a ver registradas en, bueno, como dije antes, en la deuda del central. Exacto. Bueno, y después hay muchísimas más. Todas están a disposición, así como se pueden probar en un backtesting, se pueden probar en cualquier análisis que quieran ver y que quieran conocer qué tipo de información adicional es la que les va a agregar más valor a la hora de evaluar la posible mora. Bien, de los 3 puntos que mencionamos, dijimos prevenir la originación y monitorear la cartera. Y cuando hablamos de monitorear la cartera, vamos a ser bien concretos a qué nos referimos. Todo el stock de clientes que ya tengo, ya sea porque tiene una tarjeta, tiene un crédito recurrente o está cumpliendo un crédito que ya lo otorgué y ahora lo tengo que cuidar, lo tengo que seguir, es muy importante enterarme qué está pasando con esa persona por fuera de mí. Uno, todas las señales que tiene consigo mismo las detecta, pero las señales que tengo conmigo, ¿qué son? ¿Por dónde viene pagando? ¿Cuándo viene pagando? ¿Si se atrasó? ¿Si no se atrasó? Esas señales son como mirarse un poco el ombligo, es todo lo que yo puedo ver, pero por fuera puedo enterarme un montón de cosas que está pasando con ese perfil. Y desde Gnosis al menos tenemos un servicio, la verdad que de hace mucho tiempo, y de hace un tiempo lo agregamos para que pueda ser consumido vía API, vía batch, de alertas tempranas, ¿sí? O si uno habla de una relación, de las red flags de esa relación. Enterarse si un cliente nuestro tiene un nuevo acreedor, si con alguna de las deudas que tiene se atrasó, que capaz que no es conmigo. Enterarse si entra una referencia comercial, estas deudas no reguladas, enterarme si le bajó el score, enterarme si le entró un cheque rechazado. Son todas señales tempranas que me pueden despertar un montón de acciones de mi lado para tratar de ser el primero en cobrar, ¿sí? O cobrar. Digo ser el primero en cobrar porque ya me estoy adelantando a la siguiente instancia, que es la de mitigar en la cobranza, pero si una persona tiene varios acreedores y se empieza a atrasar, generalmente, me paro puramente del estadístico, se empieza a contagiar. Se atrasa con un acreedor, después con el segundo, después con el tercero, y es muy importante que si estoy en una situación y yo soy uno de los acreedores, yo quiero ser el primero que le pague. Entonces, es muy importante detectar lo más tempranamente posible las señales negativas del perfil para tomar estas acciones. Algo que también entendemos que es muy importante, que hay varios clientes nuestros que trabajan con nosotros, no es simplemente ver lo que pasa con mi cartera, sino es ver lo que pasa con las carteras de los demás. Es compararse, es entender, che, esto que me está pasando a mí, ¿es macro? Y mirá, abrí el diario y parece que es macro, a todos le está yendo mal, bárbaro. ¿Qué tan mal? Tengo el doble de mora, ¿está bien el doble de mora? Y mirá, la mora subió, ¿el doble está bien? ¿O tendría que tener el triple? ¿O tendría que ser la mitad? Ahí es muy importante saber qué pasa con el de al lado. Y nosotros lo que hacemos de Gnosis es armar diferentes tableros donde, dependiendo de la industria, dependiendo a qué se dedique, le permitimos, desde tableros muy fáciles de usar, comparar carteras, cosechas, entidades, y uno puede ir viendo cómo son los comportamientos, ¿sí? Entonces, ¿tiene sentido que yo, que tengo una fintech, que doy, no sé, 2.000 créditos por día, 2.000 créditos al mes, me compare, no sé, con cómo está performando la cartera del Banco de Galicia? Y probablemente no. Ahora, cuando yo me guío por la noticia, me guío por el mercado, y el indicador del central, el indicador que sale en las noticias, está totalmente cegado con lo que le pasa a los 4 o 5 entidades más grandes que mueven el número. Entonces es muy importante saber qué le pasa a los que yo considero que son mis competidores o los que están atendiendo un segmento como el mío. ¿Sí? Eso me va a indicar si estoy haciendo algo mejor o me está faltando hacer algo que el otro ha resuelto mejor. ¿Sí? Esto también lo mencionamos, que está disponible, y hay varios clientes que gracias a esto han sabido ajustar o han sabido reconocer cuando capaz que la política que están haciendo no está resultando bien. Y acá pusimos un gráfico muy de ejemplo, pero en la comparación de cosechas, como los gráficos que hicimos al inicio, pero comparando las cosechas mías
con otros competidores es clave, cambia radicalmente. Porque uno cosecha, sabe lo que hizo ese mes, de distinto con el mes anterior. Y si lo compara con lo que están haciendo el resto, hay bastante capacidad de cambiar, de tomar acciones. Bien, y nos vamos al tercer punto. Sí, al tercer y último punto es porque, bueno, ya filtramos las altas, estamos controlando la cartera, pero efectivamente hay clientes atrasados. La idea es optimizar un poco el método, la estrategia de cobranza para tener, bueno, los menos no recuperados posibles, vamos a decirlo. Respecto a mejorar la estrategia, cuando hablamos en tema cobranzas, uno puede tener un determinado porcentaje de individuos en cuestión y no aplicar ninguna estrategia en particular, simplemente ver cómo sucede, cómo converge el recupero. Puede aplicar estrategias al azar, ¿sí? O puede ir redireccionándolas, segmentar clientes con un mensaje, otro con un correo, otro con un llamado telefónico, con la metodología que cada entidad prefiera o esté utilizando y ver, en ese caso seguramente el recupero sea un poco mejor, o bien ya ir redirigiendo esa estrategia bien específica según el perfil de cada cliente, porque así como hay perfiles para las altas, hay perfiles para el recupero. ¿Y qué es importante tener en cuenta a la hora de especificar el método, la estrategia de recupero sobre el cliente? Tener buenos inputs de recupero, ¿sí? Tener en cuenta toda esa información que me está dando, que me puede llegar a dar una idea de si este cliente tengo más o menos chances de recuperarlo, ¿sí? ¿Cuáles son estos inputs de la estrategia? Muchos son los más conocidos. La cantidad de acreedores, qué monto total está comprometido, a cuántas entidades le debe, cuánto le debe a las otras entidades, por ejemplo, qué tipo de ingresos tiene, qué otro tipo de juicios y de embargos puede llegar a tener este otro cliente, ¿sí? Son muchos, son los más comunes, los más conocidos y los que vimos desde el lado de Gnosis que hacía falta, además de tener toda esta información a disposición, era justamente un score de recupero, ¿sí? Una medición, un valor de score que nos indique qué chances tiene esta persona que ya está en mora, que ya tiene un atraso, de recuperarse dentro de los próximos 6 meses. Juntando toda esta información de los inputs, más otra información adicional y el agregado, obviamente, de los métodos estadísticos, logramos desarrollar un score de recupero que, como pueden llegar a ver en el gráfico en pantalla, partiendo de un promedio de recupero, creo que era de un 50 o un 20%, logramos identificar o logramos escorear a los individuos y lograr segmentos de hasta un 2% de recupero, es decir, que creo que ahí habría que tirar la toalla, o hasta un 80% de recupero, ¿sí? Este score también es una de las últimas incorporaciones que tenemos en Gnosis, siempre está a disposición para que lo puedan testear libremente y puedan evaluar ustedes mismos si efectivamente les va a funcionar en su propia cartera. Bien, habiendo pasado un poco por nuestro plan integral, por decirlo de una manera, lo que nosotros entendemos que podemos aportar o podemos trabajar en estos 3 frentes, el de prevenir la originación, monitorear la cartera, mitigar la cobranza. También quisimos señalar un poco, bueno, pero cuáles son esos valores reflejados también en lo que es el ecosistema fintech. Porque todo esto que lo mencionamos tiene que llevarse al ecosistema fintech. Por un lado, muy importante, tenemos cobertura total de Argentina. Gnosis no trabaja en una región particular, trabajamos de todo el país completo. Estamos totalmente integrados vía API o procesos batch, todo el que trabaja con nosotros ya lo sabe. Toda esta información que mostramos, ya sea para la estrategia de prevención de riesgo o mismo para lo que es recupero o el mismo monitoreo, está totalmente planteado para consumirlo por API. Es decir, es muy fácil de integrar en nuestros circuitos, en nuestros esquemas. Por otro lado, todo lo que es esta información más tradicional y alternativa. Uno generalmente conoce a los buró por tener esta información más tradicional de el historial de crédito, cómo viene performando, cuáles son los bancos, las líneas de crédito capaz.
pero capaz que la mayoría no está al tanto de que existen estos scores específicos para segmentos particulares, o scores de recupero, o estas variables de entidades no necesariamente reguladas. Hay muchísima más información sobre la mesa que entendemos que teniendo un perfil particular, que es el que hoy atiende todavía el segmento fintech, ¿sí? Entendemos que las variables alternativas son clave. O sea, un segmento particular requiere variables particulares. Y por último, el equipo de Analytics, del que viene Anto, venimos generando modelos permanentemente. Todos los años venimos sacando 1 o 2 modelos nuevos diferentes, particularizando el segmento en el que vamos trabajando. Como mencionamos antes, tenemos el score tradicional, un score de servicios, el score fintech, un score de recupero. Apuntamos ahora a lanzar un score para prendarios, también un score orientado a no bancarizados, y así vamos a seguir mes tras mes, ¿sí? Entonces, si están interesados, les recomendamos contactarse con los ejecutivos de Gnosis para estar al tanto al menos de las novedades, o tenemos los mismos talleres como para que se vayan enterando, pero entendemos que la clave para manejar volúmenes grandes por canales digitales es tener buenos scores. Y esa es la ruta que venimos siguiendo. Y bueno, para hacer un poquito el resumen de lo que mencionamos hoy, el crecimiento de las tasas de default y demora en el sistema nos está alarmando a todos, ¿sí? Como bien dijo Anto, no afecta a todas las entidades por igual. No, tampoco afecta a todos los segmentos por igual, si bien sí afecta a todos, pero no a todos los está golpeando de la misma manera, sí, sobre todo las nuevas cosechas, es decir, las nuevas altas y los sectores de bajos ingresos o los no registrados. Bueno, también esto que mencionamos de que entendemos que si no le está afectando por igual a diferentes entidades y no le está afectando por igual a los diferentes segmentos, sacamos por lógica de que hay capacidad de acción, hay margen de acción, y esas acciones las encuadramos en prevenir en la originación, monitorear en la cartera y efectivamente mitigar en la cobranza. Bueno, esto es lo que teníamos preparado. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Sí. Hola. Es bancario. Es Sí, bancario. en realidad tenemos el sistema completo, te diría. Sí. Pero performa igual para los dos, sí. No sé si en realidad actualiza datos segundo a segundo. Lo que es información, vamos a decir, financiera, se actualiza día por día, porque cada entidad nueva que informa entra ahí, y lo que es información alternativa. Nosotros tenemos diferentes fuentes. La principal siempre es la fuente pública, que es toda la información que la persona ha cedido voluntariamente en sitios públicos, y eso es lo que levanta Gnosis, y la actualización de información es prácticamente diaria respecto a datos de contacto. Sí. ¿El score se recalcula cada vez que vos consultás a una persona? El score nuestros scores son todos calculados en línea, ¿sí? No están estoqueados ahí esperando que alguien los consulte. Cada vez que alguien consulta a una persona, nosotros chequeamos que nuestra base de datos se acaban de actualizar y se recalcula el score que se entrega al individuo. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? No tradicionales, sí. Nosotros tenemos, además de los acuerdos de Buró, levantamos información de fuentes públicas, pero después nosotros con nuestros propios equipos de Data Governance recolectamos información que no necesariamente está publicada libremente, que no es fácil de acceder, y con eso construimos estos datos que capaz que mencionamos. ¿Alguna otra consulta? Bueno. ¿No? Por supuesto. Por supuesto. ¿Sí? ¿Perdón? En una entidad que tiene multicanales de venta, ¿cómo se puede determinar qué score vamos a usar? En el caso de la entidad que yo estoy, trabajamos con un motor de decisión de CISA. Pero yo, para saber la actividad de la persona, si es bancarizado o no bancarizado, tengo que consumir una consulta, ¿es así? Ya, generalmente
te digo cómo funciona, no sé si al menos se entrega los datos. Nosotros tenemos una consulta vía API, ¿sí? Que te llevas las X cantidad de datos que necesites de una sola vez, y entre esos vos te podrías llevar, no un score, te puedes llevar 5 scores. Y dependiendo cuál sea el escenario en el que estés, puertas para adentro, según el motor que uses, terminás aplicando un score u otro. ¿Sí? ¿Pero tenés tarifado todos los modelos de score? No, ¿O pago nosotros uno hacemos solo? una propuesta como una consulta única, entonces cuando vos consultas te llevas 4 o 5 ok. scores y tiene un valor la consulta completa, no se cobra por separado por cada score que te llevas. Tenía entendido el oficial de negocio, me había pasado como que era una tarifa aparte. No, generalmente lo que se suele hacer es, dependiendo de los datos que vos te vayas a llevar, seguramente el valor de la consulta varía, ¿sí? Pero si vos decís, necesito llevarme 5 scores, se arma un paquete para que te lleves 5 scores, exactamente. Bien. Y ahí uno después decide cuál quiere usar. Y listo, ese tema está. En la consulta de alertas de seguimiento vía API, esa también es tarifada. Sí, nosotros tenemos un servicio aparte. Nosotros somos 2 servicios diferentes. Uno que es vía email, pero que lo que ya es vía API, lo que uno hace es carga una base completa de todos los clientes que quisieran monitorear, y vía API va recibiendo las novedades. Y esa sí tiene una tarifa que es de acuerdo a la cantidad de personas que vos pongas en seguimiento. Seguimiento, correcto. Exacto. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, les agradecemos por habernos escuchado. Gracias.